A ver, solemos pensar que para entender los textos del Nuevo Testamento, bueno, pues solo hace falta leerlos. Pero, ¿y si los estudiáramos leyendo con las gafas equivocadas? La fuente que tenemos hoy sobre la mesa, una monografía académica que se titula Monoteísmo abierto y representación semítica, plantea una idea que es bastante provocadora. Viene a decir que leer el Nuevo Testamento con las ideas teológicas del siglo IV es como ver una película en 3D sin las gafas. Ves algo, sí, pero la imagen está borrosa, está como distorsionada. Nuestra misión hoy es analizar a fondo dos conceptos del pensamiento judío del siglo I que, según este texto, podrían ser las gafas correctas para enfocar bien estos escritos y para entender la identidad de Jesús de una manera, bueno, completamente nueva. Es que la analogía es perfecta, de verdad. Y lo más curioso es que, como señala la propia monografía, esto no es una idea radical que venga de fuera. Fíjate que incluso teólogos trinitarios de hoy, como Bauman y como Sepsky, reconocen que es absolutamente crucial leer estos textos en su contexto histórico original. Ahí, digamos, están todos de acuerdo. El problema, la verdadera tensión, surge cuando ese contexto del siglo I parece chocar de frente con las conclusiones teológicas a las que se llegó 300 años después. Claro, es que es una tensión inevitable. Por un lado, admiten que hay que leer los textos en su contexto. Exacto. Pero, por otro, el resultado de esa lectura choca con la doctrina que vino después. Y el primer punto de choque que menciona la fuente es fascinante. Los actos de postración ante Jesús, el famoso prosquineo. Los mismos autores que defienden la Trinidad admiten que es impensable que los judíos del siglo I que se arrodillaban ante Jesús estuvieran adorándolo como Dios el Hijo, segunda persona de la Trinidad. Esa categoría mental sencillamente no existía para ellos. Entonces, ¿qué estaban haciendo exactamente? Esa es la pregunta del millón. Y es justo ahí donde la monografía propone que no hace falta saltar siglos en el futuro para encontrar la respuesta. La solución, dice, ya estaba allí, en su propio mundo de ideas. Y nos ofrece dos llaves maestras para abrir esa puerta. La primera es un concepto que llama monoteísmo abierto. Y la segunda, un principio cultural potentísimo, la representación semítica. La tesis es que con estas dos llaves el puzzle encaja, y sin tener que forzar las piezas con ideas que aparecieron mucho, mucho más tarde. Me gusta la idea de las dos llaves. Vamos a probar la primera. Monoteísmo abierto. A ver, de primera suena a contradicción. Yo pensaba que el monoteísmo era, por definición, cerrado, un solo Dios, y se acabó. ¿Qué significa exactamente que sea abierto? Es la reacción lógica, claro, porque estamos acostumbrados a una definición muy estricta, casi matemática. Pero, según la fuente, el modelo histórico real del judaísmo de esa época era más complejo y jerárquico. El monoteísmo abierto no niega que haya un único Dios supremo, la fuente de todo, que es el Padre. Para nada. Lo que dice es que este Dios supremo gobierna a través de una corte celestial, poblada por seres divinos subordinados. Y aquí está el giro. A estos seres se les podía llamar dioses, en hebreo, Elohim, y podían ejercer poder y recibir honor en nombre de Dios, sin que nadie pensara que se estaba rompiendo la fe en un único Dios supremo. La unicidad no se basaba en ser el único ser espiritual, sino en ser el único soberano no creado, el origen de todo lo demás. Espera un momento. Entonces, según este análisis, la idea de una corte celestial con seres llamados dioses no era una influencia pagana o un coqueteo con el politeísmo. Era parte integral de su propio monoteísmo. Eso cambia por completo la imagen que solemos tener del judaísmo de la época. Cambia el tablero de juego por completo. Y no es una teoría en el aire, ¿eh? La monografía lo documenta con textos de la época. Por ejemplo, Filón de Alejandría, un intelectual judío contemporáneo de Jesús, hablaba del logos, la palabra o razón de Dios, y lo llamaba sin ningún reparo un deuteros theos, que literalmente significa un segundo Dios. Y era muy preciso en su lenguaje. Utilizaba la expresión o theos con el artículo el para referirse a el Dios, el Padre, el Ser Supremo. Pero para el logos usaba theos sin artículo, indicando un ser de naturaleza divina sí, pero derivado y subordinado. O sea que la gramática griega se usaba para marcar esa jerarquía. Es de una sutileza increíble. Pero Filón vivía en Alejandría, un entorno muy influido por la filosofía griega. Tenemos pruebas de esta idea en un contexto más puramente hebreo, en Palestina. Las tenemos y son aún más contundentes.
La fuente nos lleva directamente a los manuscritos del Mar Muerto. En un texto de Qumran, el 4Q403, se habla de dioses del conocimiento, en plural, y en el mismo himno se alaba al dios de dioses. Suena politeísta a primera vista, pero el propio texto aclara quiénes son estos dioses. Son los espíritus de justicia y los santos ángeles que componen el Consejo Celestial de Yahvé. No son rivales, son su gobierno. Vale, entiendo. El término Dios o Elohim podía usarse para un rango de seres celestiales poderosos, no solo para el Dios Supremo. Exacto, y hay un caso que la monografía destaca como todavía más alucinante, del rollo de Melquisedec, encontrado también en Qumran. Este texto no solo llama Elohim a Melquisedec, que es una figura celestial, un ángel de alto rango, sino que le atribuye la función de ejecutar el juicio final en nombre de Dios. O sea, no es solo un título honorífico, este Dios subordinado hace el trabajo de Dios. Esto demuestra que en la mentalidad de la época, una gente podía recibir títulos y funciones divinas del más alto nivel sin ser ontológicamente el Dios supremo. Y supongo que esta forma de pensar no se esfumó de repente con la llegada del cristianismo. Al contrario, la monografía traza una línea continua, muestra cómo los primeros escritores cristianos, los de antes del Concilio de Nicea del 325, seguían este mismo patrón. Orígenes de Alejandría, por ejemplo, en el siglo III, analiza el famoso inicio del Evangelio de Juan, la palabra era Dios, y hace un razonamiento casi idéntico al de Filón. Dice que el texto griego distingue entre o Theos, el Padre, el inengendrado, y Theos, la palabra, cuya divinidad le viene del Padre. Para él, la divinidad del Hijo era real, pero derivada. Era el modelo estándar en el cristianismo primitivo. De acuerdo. La primera llave está clara y es potente. El universo conceptual del siglo I permitía la existencia de un Dios número 2, por así decirlo. Un ser divino de altísimo rango, pero subordinado, sin que eso generara un cortocircuito teológico. Pero eso me genera otra pregunta. Una cosa es ser un agente divino y otra muy distinta es hablar en primera persona y decir, yo multiplicaré tu descendencia, como en el ejemplo del ángel que se cita en la Biblia hebrea. ¿Cómo se explica esa aparente usurpación de la voz de Dios? Ahí es donde necesitamos la segunda llave, el principio de representación semítica. Se basa en una figura legal y cultural llamada el shaliach, que significa agente o enviado. Y aquí, la monografía nos pide que dejemos de lado nuestras ideas modernas sobre la representación. Esto es como un poder notarial con esteroides. La regla era simple y se aplicaba en todos los ámbitos. El agente de una persona es como la persona misma. Entiendo el principio, pero sigue pareciéndome un salto lógico enorme. En nuestra cultura, un embajador nunca diría yo declaro la guerra, diría mi país declara la guerra. Era la identificación entre el agente y quien lo enviaba tan absoluta que se borraban las distinciones gramaticales de esa manera. Esa es la objeción perfecta, porque nos obliga a precisar. No es que se fusionaran en un solo ser, es una identidad funcional. En el momento de la misión, la voz del agente es la voz del rey. Su presencia es la presencia del rey. Y el ejemplo paradigmático que analiza la fuente es el del Malak YH, el mensajero o ángel de Yahvé. En Génesis 16, este ángel se encuentra con Agar y le dice, yo multiplicaré tu descendencia. No dice, Dios me ha dicho que te diga. Habla en primera persona. Y el narrador no añade ninguna nota a pie de página para explicarlo. Se da por sentado. Claro, forma parte del código cultural que todos entendían. Justo. Otro ejemplo clásico es el de la zarza ardiente, en Éxodo 3. El relato comienza diciendo que se le apareció el ángel de Yahvé en una llama de fuego, pero solo unos versículos después leemos, vio Yahvé que él iba a ver y lo llamó Dios de en medio de la zarza. El texto salta de el ángel a Dios y viceversa sin pestañear. Para la mentalidad de la época no había contradicción. El mensajero es la presencia funcional de Dios en esa interacción. Y la monografía añade que esto no era algo exclusivo de Israel. Cita un poema ugarítico sobre los dioses Baal y Yam, donde los mensajeros del dios Yam llegan a la asamblea divina, hablan en primera persona como si fueran Yam y toda la asamblea reacciona como si el propio Yam estuviera allí. Era un protocolo cultural compartido en todo el Antiguo Oriente Próximo. Ok, vamos a juntar las dos ideas. Tenemos un monoteísmo abierto que permite agentes divinos de alto rango y un principio de representación, donde ese agente puede hablar y actuar con la autoridad y la voz de quien lo envía. Propongo que hagamos un test de estrés con estas dos llaves.
Vamos a ver si pueden abrir un pasaje del Nuevo Testamento que a menudo se considera una de las afirmaciones más claras de la igualdad absoluta entre Jesús y el Padre. La monografía se centra en Juan 5, 23, donde Jesús dice que todos deben honrar al Hijo, katos, es decir, tal como honran al Padre. A primera vista, eso suena a un igual a matemático. Suena exactamente a eso si lo leemos con nuestras categorías, pero aquí el análisis lingüístico que propone la fuente es fundamental. La palabra griega katos es más flexible de lo que parece. A veces sí significa una correspondencia estricta, un igual que, pero otras muchas veces tiene un sentido de correspondencia analógica o referencial. Se trata de que una cosa sea el modelo o la base para la otra. Entonces, katos puede ser un igual a matemático o un inspírate en. ¿Es así? Exacto, has dado en el clavo. Si te digo paga tus impuestos, katos dice la ley, ahí no hay margen de maniobra, es una correspondencia estricta. Pero si te digo sé valiente, katos lo fue tu abuelo, no te estoy pidiendo que repitas sus hazañas exactas, lo cual sería imposible, sino que su valentía sea tu modelo, tu punto de referencia. La pregunta clave, por tanto, es, en Juan 5, ¿cuál de los dos significados encaja mejor? Y me imagino que la respuesta no está en la palabra aislada, sino en el contexto que la rodea. Por supuesto. Y según la monografía, el contexto inmediato no solo apoya, sino que exige la lectura analógica, la del modelo. Porque justo antes y después de esa frase, Jesús está demoliendo cualquier idea de una igualdad de poder autónomo. En el versículo 19 dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Y en el 30 repite, no puedo yo hacer nada por mí mismo, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea que el propio texto está definiendo la naturaleza de ese honor. No es un honor basado en que el Hijo tenga un poder inherente e independiente, sino todo lo contrario. Exactamente. El texto lo subraya una y otra vez. Su autoridad para juzgar no es suya, le ha sido dada por el Padre, dice el versículo 22. Su capacidad para tener vida en sí mismo tampoco es original, le ha sido dada por el Padre en el 26. Por lo tanto, cuando llegamos al versículo 23, la lógica es cristalina dentro del marco que hemos descrito. Se debe honrar al Hijo tal como se honra al Padre, porque el Padre le ha dado toda su autoridad. Es su agente plenipotenciario, su shaliach supremo. Deshonrar a este enviado es, por definición, deshonrar a quien lo envió. La base del honor es la representación perfecta, no una identidad de ser. Es decir, que aplicando estas dos llaves, monoteísmo abierto y representación, el pasaje no solo tiene sentido, sino que su lógica interna se vuelve mucho más coherente con lo que el propio Jesús dice sobre su relación con el Padre en los versículos de alrededor. No hace falta sacar el texto de su propio discurso para entenderlo. Precisamente, lo que este análisis propone es que no necesitamos importar un sistema operativo del siglo IV para ejecutar un programa del siglo I. Con las herramientas conceptuales de la época se puede entender la altísima posición de Jesús como el agente definitivo y supremo de Dios que comparte su nombre, su autoridad y su honor, sin llegar a la conclusión de una igualdad ontológica dentro de una Trinidad, una idea que tardaría siglos en formularse. Entonces, lo que la monografía demuestra es una impresionante continuidad de pensamiento. Una línea que empieza en la Biblia hebrea con el ángel de Yahvé, pasa por el judaísmo del Segundo Templo con los textos de Qumrán y Filón, atraviesa el Nuevo Testamento y sigue viva en los primeros escritores cristianos como Justino Mártir u Orígenes. Todos ellos parecen moverse cómodamente en este universo conceptual. Sí, parece ser el agua conceptual en la que todos nadaban. La idea de un Dios supremo que actúa en el mundo a través de un agente principal, un intermediario divino que es a la vez distinto del Padre y la manifestación perfecta de su presencia y autoridad. Para cerrar, ha sido un viaje fascinante. Hemos visto cómo dos conceptos que pueden sonar extraños a nuestros oídos, un monoteísmo jerárquico y un principio de agencia casi total, pueden funcionar como una lente de alta definición para leer textos que creíamos conocer de memoria, y revelan matices y una lógica interna que a menudo pasamos por alto. Y esto nos deja con una reflexión final, una pregunta metodológica que se desprende de toda esta exploración. La monografía nos la plantea de forma implícita. Si las categorías de pensamiento que sí estaban disponibles en el siglo I, como las que hemos visto, son suficientes para explicar de manera coherente y profunda los textos sobre la identidad de Cristo. ¿Es históricamente necesario o incluso válido interpretarlos usando un sistema de pensamiento, el trinitarismo niceno, que sabemos que no existía ni en la mente de sus autores ni en la de sus primeras audiencias?
Quizás la verdadera clave para entender estos textos no sea preguntar qué llegaron a significar para los teólogos del siglo IV, sino qué podían haber significado para un judío del siglo I.